buenos días. Buenos días. ¿Cómo las ha tratado el aislamiento social, primero que nada? Les voy a pedir a todas que su micrófono lo cierren y solamente cuando vayamos a hablar lo abrimos. Ok. ¿Cómo lo cerramos? En la parte inferior está el icono de micrófono y le ponemos ahí silenciar, por favor. Para que si le gritan a Felipe, no sé quién era quien le gritaba a Felipe o el silicón o no nos enteremos todas. Muy bien, muchachas. La idea es que sea, vamos a ver qué también nos sale esto de que sea una clase presencial a distancia. Es decir, que las voy a necesitar que estén hablando, las voy a necesitar que estén participando, que no solamente estén aquí conectadas, por favor. ¿Les parece? Sí. A mí Gracias. sí. Ay, qué hermosa. Así, justamente cuando vayan a participar, abrimos el micrófono y lo volvemos a cerrar. Ok. La semana pasada tuvimos dos actividades, creo que importantes. Una era toda esta revisión sobre el diagnóstico psicopedagógico y la otra era JCLIC. Para esta semana continuamos con el diagnóstico. Vamos a ver unas guías que son las que se están utilizando desde hace algunos años aquí en México y en Latinoamérica de cómo se desarrolla un diagnóstico psicopedagógico. No nos vamos a inventar metodologías. Ya hay metodologías de cómo realizar diagnósticos y es lo que vamos a seguir nosotros en este caso. Como les comentaba por mensajito por WhatsApp, es complicado que, aunque volvamos a las escuelas el 1 de junio, está muy difícil para que podamos ir a hacer la observación a las escuelas. Es imposible, imagínense a cuando regresemos, a cuando regresen las primarias y todo el proceso que tenemos que hacer del diagnóstico, pues sería muy complicado en este semestre hacerlo. Miren, va llegando Efraín. Hola Efraín, bienvenido. Bueno, bienvenido. Y como va a ser muy complicado lo que vamos a hacerlo con clases modelos, clases grabadas que ya hay en YouTube. Vamos a aprovechar YouTube para esa actividad. Algo que quiero comentarles es que vamos a seguir haciendo material didáctico. Esta semana y la próxima vamos a hacer material didáctico digital. Las siguientes vamos a tratar de hacer material didáctico, pero con materiales reciclados, cosas que encuentren en su casa. Entonces, les voy pidiendo que los rollitos de papel de baño, el cartoncito, no lo tiren, por favor, que no los tiren, ¿ok? Y quisiera iniciar esta semana con que me platiquen qué entendieron ustedes sobre el diagnóstico y qué es el diagnóstico para ustedes. ¿Quién me quiere participar? Ajá, ajá, no se peleen. Aquí no puedo tirar la pluma contra la laptop, ¿eh? Maestra, espere. Me está Okay. funcionando la neurona que me queda a esta hora de la mañana. Y Maestra, estuvo muy temprano la clase, ¿verdad? Edith. pues yo pienso que es para saber la conducta o algo referente al alumno. Ok, Para algo referente. Yo. Ok, Laura. Lo que yo estuve investigando fue que
El diagnóstico sirve, bueno, en diferente nivel educativo, ¿no? No Ajá. importa si es universidad o preescolar, pero se utiliza más en los preescolares y primarias, ¿no? Para saber qué tipo de, no de, qué tipo de condición tiene el alumno por ejemplo, si el alumno no sabe, ¿cómo le explico, profe? Ay, no sé. Para, Vamos, inténtalo. Para, para diagnosticarlo así, por ejemplo, si los papás no saben que tiene o autismo o alguna condición de aprendizaje, pues ahí en el diagnóstico va a salir si tiene pues alguna condición como esa, ¿no? Entonces, ya creo que el diagnóstico psicopedagógico lo tiene que hacer un pedagogo o alguien que estudió pues en psicopedagogía, ¿no? Ok, Entonces, ajá. pues ya con base a ese diagnóstico, ya esa persona a la que evaluó al maestro ya le da como, pues, mm, Sí, sí, vamos, ah, vamos. al maestro ya le da como una herramienta, se podría decir, para que ella pueda eh, realizar, pues, ay, ya se me fue, profe, ya. No, 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 vas muy bien. Ay, ¿Alguien que le quiera ayudar a Laura? es que sí lo tengo en la punta de la lengua, pero no sé cómo explicarlo. Creo que nos estamos, yo creo que sí nos vamos a empezar a juntar así, aunque les grabe la clase, sí nos vamos a empezar a juntar una vez a la semana. Porque se me están volviendo tímidos. Ah, ya sé, profe. Se me están volviendo, ustedes que son mi grupo más participativo de toda la UPN, se me están volviendo tímidos. Lo ¿Alguien que quiere continuar con la idea de Laura? Wow, Tania, qué foto de perfil. Maestro, puedo dar, o sea, lo que yo creo que era el diagnóstico psicopedagógico. No sé si estoy Por aportando, favor. pero era ubicar y canalizar el niño o los niños que tienen un problema o un retraso en su aprendizaje y que eran canalizados por el pedagogo, por el maestro, por el instituto, algo así leí, Ajá. que era para poderlo canalizar con quien correspondía. Ok, muy bien. Y creo que ya. Ok, muy bien. Muy bien, chicas. Entonces, si me permiten, me voy a ir a mi presentación para que platiquemos un poco sobre esto. Y después vamos a ver justamente estas guías que las vamos a cuidar como oro molido. Yo los tengo, esos archivos los tengo en mi Dropbox, en mi correo. Se los mandé hasta por WhatsApp a mi mamá para que nunca se me pierdan en la vida, porque son guías exactas de todos los pasos que debemos de realizar para poder construir un diagnóstico psicopedagógico. De hecho, ahorita se las voy a subir los 3 archivos a plataforma y está bien interesante porque lo divide por niveles. Estas guías son para niños de 0 a 5 años, que principalmente es educación inicial y preescolar. Para niños de 6 a 11 años, que es educación primaria, y para niños de 12 a 18 años, o jóvenes, niños y jóvenes de 12 a 18 años. ¿Por qué? Porque, como bien comentaba Laura, el diagnóstico se realiza en todos los niveles, pero tiene características diferentes. No podemos hacer un diagnóstico igual en un preescolar que en la UPN. O no podemos hacer un mismo diagnóstico en secundaria que en un CENDI. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Si me permiten, voy a abrir la presentación. Pati, pon tu micrófono desactivo para que la maestra nada más escuche hablando, por favor. Ok.
De hecho, ¿ven mi presentación? Sí, maestra. Ok. Simón. Ay, ya, ya. ¡Niño! ¡Es clase! Sí, maestra. Ya extrañaba, profe. Los extraño mucho, mucho. Y aunque hablamos a diario por WhatsApp, los extraño mucho. Tengo muchas ganas de verlos, de saludarlos, de abrazarlos. Mucho los extraño. ¡Ay, se me llenaron las lágrimas! Diga, maestra, porque me va a hacer llorar en el Ajá. por favor. Pero, a ver, déjenme quito tantito mi presentación porque creo que esto es algo importante. Creo que nos tenemos que cuidar y creo que esto nos está sirviendo a todos para valorar las relaciones que tenemos. Es decir, cosas que decíamos, ¡ay, ya es lunes! ¡Ay, me tengo que levantar para ir a la escuela! ¡Ah! ¿Por qué? Porque ustedes lo dicen, los maestros los decimos, todos los decimos. Pero creo que hemos aprendido a valorar esos espacios, ese, ay, me tengo que levantar temprano para ir a la escuela, el que tus alumnos te saluden y te abracen y te den el besito, el simplemente que te sonrían enfrente de ti, yo lo extraño terriblemente. Entonces, espero que a todos nos esté sirviendo este momento justo para eso, para valorar lo que tenemos, a nuestros amigos, a nuestra escuela, lo afortunados que somos a veces nada más de ir a solearnos a agarrar el camión. Bueno, eso a lo mejor no lo extrañamos tanto, pero entonces les mando un abrazote a todos y los extraño mucho. Ok, ahora sí continúo con la presentación. Ok, ¿sí la ven? Sí, maestra. Gracias. Así Sí, es. maestra, ya se ve. Ok, empecemos. Entonces, ustedes ahorita me acaban de dar varias ideas sobre el diagnóstico psicopedagógico. A ver, ¿quién es? Efraín, ayúdame. Está bien. ¿Todo? Sí. Hasta el primer punto y aparte, o hasta apoyo, por favor. Apoyo. Ok. Sexto renglón. Sin embargo, la labor del docente se vuelve compleja cuando ha de enfrentar condiciones socioambientales adversas o desde la dificultad de acceso a equipos interdisciplinarios de salud, etc. Es para realidades como estas donde el docente tenga que responder a múltiples necesidades sin muchas herramientas de apoyo. Ok, a ver, ahorita pues nos decía Laura lo ideal. ¿Quién debe de realizar un diagnóstico psicopedagógico? Pues lo debe de realizar en teoría un psicopedagogo, un pedagogo, un psicólogo. Pero ¿qué pasa con los profesores o con el que está frente a grupo que no tiene a un equipo interdisciplinario en su escuela? No tiene un psicólogo, a lo mejor no tiene acceso a un terapista de lenguaje, no tiene acceso a todas esas herramientas. ¿Qué pasa entonces con un grupo? No podemos hacer un diagnóstico para tratar de ayudar a nuestros alumnos. ¿Ustedes qué opinan? ¿Cómo? Imagínate, es que antes de que llegaras, Laura nos explicaba que el diagnóstico, y Chelo también nos decía, ¿saben qué? Pues el diagnóstico nos va a servir o nos va a ayudar para encontrar las necesidades de los alumnos. Lo debe de realizar un especialista, un psicopedagogo, un pedagogo, y esto nos va a servir para canalizarlos con quien debe de atenderlos. Pero a ver, siendo bien honestos, ¿quién es de pueblo chiquito? ¿Hay alguien de aquí de pueblo chiquito? Porque Benjamín no es chiquito. No, sí. Pues Sería la Cocoba. Sí, no está reina. Pero, por ejemplo, la mayoría de los profes recién egresados no ganan plaza en Hermosillo.
Nos vamos a ir a lugares pequeños, o si ganamos aquí, o ganamos en Hermosillo, es como a mí me tocó, por ejemplo, en una escuela allá en lo último de Hermosillo, donde no había luz, éramos 3 maestros en toda la escuela. Entonces, obviamente no teníamos a un psicólogo ahí, no teníamos USAER, no teníamos a un terapista de lenguaje. Entonces, en esas escuelas, si no tenemos un equipo así de especialistas, no vamos a hacer diagnóstico para tratar de ayudar a nuestros alumnos. Maestra, ¿Mande? pues yo digo que sí, ya mediante el maestro, él puede observar y ya él puede ver qué es lo que, las conductas del alumno o qué es lo que, pues, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. Si está lento en su aprendizaje, algo así. No encontré una palabra. Exactamente. A veces, pues, sí, lo ideal sería que tuviéramos siempre un equipo que nos ayudara, un equipo de especialistas, pero la realidad no es esa. En las escuelas, a veces, por ejemplo, por cada zona hay un USAER, y la especialista de USAER va una vez a la semana a la escuela y atiende solamente a los niños con más necesidades. Entonces, ¿qué pasa con todo lo demás? Pues para eso, alguien que está frente al grupo, ustedes sí son especialistas que deben de aprender a hacer diagnósticos, pero en general, todos los profesores deberíamos de poder construir diagnósticos psicopedagógicos. Voy a volver a la presentación. Si mi computadora lo permite. Okay. Me encontré por ahí esa frasecita dentro de la guía y me gustó mucho. ¿Me ayudas, Pati, a leerla, por favor? Sí, maestra, ¿la podría ampliar, por favor? Sí. Es que no veo. Un segundo, déjame ver si puedo quitar esto de acá. ¿Alcanzas a leer ahí? Sí. Dice, la educación fue entendida por el maestro Paulo Freire y Monseñor Leonidas Proaño como ese proceso en el que se apueste por unos seres humanos constructores de libertad e identidad, que les permita llevar a sus pueblos a desarrollar su conciencia crítica y buscar la superación de sus problemas, trascendiendo la concepción de la educación tradicional. Ok, esa frase a mí me gustó mucho. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es el ideal de lo que queremos. Es decir, los profesores no queremos que simplemente nuestros alumnos reproduzcan, queremos que sean críticos, que tengan identidad, que tengan libertad para construir sus creencias. Pero antes de poder lograr eso, pues tenemos que cumplir ciertas competencias básicas de nuestros alumnos. Es decir, tienen que aprender a leer, tienen que aprender a escribir, tienen que aprender varias cosas antes de poder desarrollar eso. Y de ahí la importancia del diagnóstico, es decir, que ellos puedan construir desde las competencias básicas hasta las competencias más elevadas. Avi, ¿me ayudas, por favor? La educación comprendida desde una visión integral e inclusiva conlleva el reconocimiento de los y las estudiantes en su diversidad. Por un lado tenemos una diversidad de grupo que depende del contexto social, de su cultura, de la región en la que nos encontramos trabajando. Será diferente trabajar con grupos de estudiantes en la costa que en la sierra. Así también las necesidades de un grupo de estudiantes de sectores rurales será distinto a uno de sectores urbanos, etc.
Por otro lado, sabemos que dentro de un mismo grupo, cada estudiante es individuo único con características, condiciones y limitaciones específicas. Es decir, bueno, ya sabemos que en el salón no todos somos iguales. Y aunque vengamos del mismo contexto, es decir, que hayamos, Laura y yo, por ejemplo, que hubiéramos ido juntas a la misma prepa, estuvimos en el mismo salón y llegamos a la UPN y no necesariamente por haber tenido el mismo contexto somos iguales nosotras, tenemos los mismos hábitos de estudio, los mismos gustos, o que Edith y Efraín hayan ido juntos a la primaria, a la secundaria, a la prepa. Obviamente el contexto influye en qué personas somos, pero cada individuo somos diferente. En el salón, si pensamos, somos bien diversos, o sea, el cuarto A es bien diverso. Tenemos personas de sectores rurales. Es pregunta, ¿en el salón hay personas de sectores rurales? Ajá, piensen en sus compañeros, otra vez. Hay personas de sectores rurales. Pues todos los que somos de pueblo, ¿qué no? Ajá, todos los de pueblo. ¿Cuántos hay de pueblo en el salón? La mayoría. Ok. Tenemos personas de sectores urbanos, es decir, que solamente han vivido en ciudades aquí en Hermosillo, o en, por ejemplo, en Hermosillo, Obregón, Nogales. Sí. Tenemos personas de la sierra. No. Fátima y Reina no son de la sierra. No, Yeltsin también que no. Malú también. Malú no es pobrecita, no sé si cuenta como urbano o no, aunque viva aquí en Hermosillo. Entonces somos muy, muy diversos y esa diversidad nos hace que una clase, a lo mejor, aunque parezca muy fácil para el maestro explicar una clase, no todos traemos el mismo bagaje cultural, académico. Y justamente me voy a pasar a la siguiente diapositiva, donde habla sobre cuando un profesor planea una clase y va a ejecutar una clase, nos dice que debemos de tener en cuenta 3 tipos de necesidades de nuestros alumnos. Y para poder resolver esas necesidades de nuestros alumnos o poder detectarlas, es que hacemos los diagnósticos. Como les comento, hay 3 tipos de necesidades que debe de tomar en cuenta el maestro para planear y ejecutar su clase. La primera son las necesidades educativas comunes. Chelo, ¿me ayudas, por favor? Globalmente se acepta la clasificación de necesidades en comunes, individuales y especiales. Miremos qué significa cada una de ellas. Las necesidades educativas comunes son aquellas que comparten todos los estudiantes y hacen referencia a los aprendizajes esenciales para su desarrollo personal y socialización. Se expresan en el currículo regular. Okay. Las necesidades... Entonces, hasta ahí, gracias. Okay. Entonces, las necesidades educativas comunes son las que tenemos todos en común, es decir, lo que tenemos que aprender todos. Es decir, si estamos en primero de primaria, ¿cuál sería uno de los aprendizajes que todos deben de lograr en primero de primaria? Aprender a escribir. Aprender a escribir, a leer. Los números. Los números. Ok. Los colores. Entonces, esto es lo que ya viene en los planes y programas, que la Secretaría de Educación nos dice, a ver, los alumnos deben de poder hacer esto y esto y esto. Esas son las que el maestro planea para la generalidad, es decir, cuando hacemos una planeación, hacemos pensando en las educativas comunes, pero las otras 2 también son necesarias. A ver, ¿quién no ha hablado? ¿Quién no ha hablado? Alondra, ¿me ayudas con la siguiente, por favor? Las necesidades educativas individuales llevan implícito el hecho de que no todos
y todas las estudiantes se enfrentan a los aprendizajes establecidos en el currículo con el mismo bagaje. Bagaje. A ver, ¿qué es bagaje? Van varias veces que lo menciono. ¿Alguien sabe qué es bagaje? Sin buscarlo en Google. Yo digo que es como, Ajá. bueno, que las dos personas tengan los mismos intereses, algo así, o lo mismo contexto, o las experiencias, o no sé. De hecho, la segunda parte sí estuviste bien. Son las experiencias, es el contexto que traemos. El bagaje hace alusión al equipaje. Bagaje es el equipaje, una maleta. Entonces es lo que nosotros venimos cargando. Es lo que de qué estamos hechos, cuál es nuestro contenido cultural, social, académico. Es todo lo que nosotros traemos adentro de conocimientos, de gustos, de experiencias. ¿Sí queda claro? Sí. Ok. Alondra, entonces, ¿puedes, por favor, empezar otra vez desde el inicio? Ok. Las necesidades educativas individuales llevan implícito el hecho de que no todos los estudiantes se enfrentan a los aprendizajes establecidos en el currículo con el mismo bagaje de experiencias y conocimientos previos, ni de la misma forma. Involucran las diferentes capacidades, intereses, niveles, ritmos y estilos de aprendizaje que mediatizan el proceso de aprendizaje, haciendo que sean únicos e irrepetibles en cada caso. Ok, muchas gracias. Entonces, en las educativas comunes ya sabemos qué es lo que debemos de aprender, pero en las educativas individuales tenemos que tomar en cuenta cada uno de nuestros alumnos en qué parte de ese proceso de aprendizaje vienen. ¿Por qué? Porque probablemente otra vez me voy a ir a primero de primaria. Pensemos que hay niños que llegan de un colegio particular que ya les enseñaron a leer y escribir en el preescolar. Pues tenemos muy adelantado ese proceso con ese niño. Pero tenemos un niño que viene de, ¿dónde les gusta? De una parte de Yécora. O ni siquiera de Yécora, de un ejido de por ahí de Yécora, donde no había preescolar en la zona. Ese niño ni siquiera fue a preescolar y llega primero de primaria. ¿Va a tener el mismo bagaje que ese niño que venía del colegio particular? Pues no, porque no tengo la formación no. preescolar previa. Entonces, el maestro puede dar la clase, obviamente va a dar para las educativas comunes, para cumplir las necesidades educativas comunes, pero su planeación no debe de tomar en cuenta a esos dos niños, a esos dos casos extremos. Yo digo que sí, tendría que hacer como unas planeaciones diferentes para esos dos niños. O adecuaciones a esa misma planeación. Adecuaciones a esa misma planeación. Ok, voy a estar dando para la media, o sea, para los que son lo común o lo que es lo regular en el aula. Pero voy a ver qué voy a hacer con ese niño que ya sabe leer y que se me va a aburrir y que se me va a convertir en un problema en el aula. Porque si él ya sabe hacer todo, lo hace en 5 minutos, ¿qué va a hacer con los otros 55 minutos en la clase ese niño? O qué frustrante para el niño que acaba de llegar que le ponga a hacer lo mismo que a los otros y él va a tardar 2 o 3 horas en lo que los otros terminan en 1 hora. Entonces tenemos que, cuando planeamos, no es solamente tomar en cuenta a la media, sino que tenemos que tomar hacia arriba y hacia abajo las necesidades educativas individuales. Y hay un tercer tipo de necesidades. A ver, ¿quién me falta de hablar? ¿Quién ha hablado? La Noelia, maestra. ¿Quién? Noelia. Noelia. ¿Me ayudas, Noelia? Sí. ¿Me podrías ayudar? Por favor, gracias. Las necesidades educativas
específicas son aquellas necesidades educativas individuales que no pueden ser resueltas a través de los medios y los recursos metodológicos que habitualmente utiliza el docente para responder a las diferencias individuales de sus estudiantes. Estas requieren para ser atendidas ajustes, recursos, medidas pedagógicas especiales o de carácter extraordinario, distintas a las que requieren comúnmente a la mayoría de los estudiantes. Ok, entonces, ¿qué diferencia encuentran entre las necesidades educativas individuales y las necesidades educativas específicas? Se ve muy parecido. ¿Qué creen que sea la diferencia entre una y otra? ¿No sería no sé, como un caso más cognitivo, más que tenga un problema pues en su mente, ¿no? Y la otra pues es que tenga problemas, pero que no le hayan dado esa... Ok, No si se podría fijan... relacionar. Ay, Sí, Pati. no podría relacionarse como con dificultades psicomotoras o algo así. Ok, de hecho, los dos están en lo correcto. Me voy a devolver a la individual, entonces, quedamos que es aquella que tiene que ver con mi bagaje, por lo que yo no he visto en la escuela o por lo que yo no he visto en mi contexto, pero que se puede resolver fácilmente poniéndome al tanto. Es decir, un niño de una zona urbana siempre está en contacto con ambientes alfabetizadores. Por ejemplo, sus hermanitos, sus primitos, sus vecinitos no saben leer todavía en el sentido común o en el sentido o en lo que nosotros conocemos como leer, pero van pasando por la calle y no les ha tocado que dicen, ahí dice Oxxo, ahí dice Tecate, ahí dice Walmart, y son niños que no saben leer y escribir. Entonces ellos están en contacto. ¿Es por qué, perdón? Pero Es por es porque relacionan los símbolos, ¿no? Sí. Exactamente, ellos están en contacto con ambientes alfabetizados, pero imagínense ese niño que vivió en el ejido de Yécora, que no ha tenido contacto con esos ambientes alfabetizadores. No quiere decir que tenga un problema cognitivo ni nada por el estilo, simplemente no trae en su bagaje esas experiencias, entonces, o esos conocimientos previos y tarda un poquito más en llegar a ese punto. Eso es la necesidad individual. Cuando tus bagajes, tus conocimientos, tus experiencias previas, las tienes diferentes a lo que es el común de los alumnos. Pero las específicas, ahí sí es cuando necesitamos, por ejemplo, cuando tenemos un alumno con TDAH, necesitamos medidas pedagógicas especiales y de carácter extraordinario para ellos. Es decir, desde ejercicios especiales para ellos, necesitamos a lo mejor organizar el aula diferente para ellos, o sí necesitamos recurrir a especialistas que nos guíen sobre cómo trabajar con estos niños. ¿Ok? ¿Sí nos quedan claros los tres tipos de necesidades? Yes, en inglés. Sí. Tania, tú no has hablado. Tania, ¿me podrías resumir los tres tipos de necesidades, por favor? No entendí ninguno de los tres porque llegué a medias. Ok. ¿Alguien le podría explicar a Tania los tres tipos de necesidades? Ajá, no se peleen por participar. Vale, está bien. Efraín, ¿le explicas los tres tipos de necesidades a Tania, por favor? ¿Quieres que ponga la presentación? Sí, maestra, porfa. Efraín,
explícale a Tania, porfa. ¿Que nos quedó dormido Efraín? No Se sé. desapareció. Chelo, ¿tú le quieres explicar a Tania? También se me va a desaparecer. Maestra, ¿por qué la presentación dice que está mostrando otra pantalla a todos? ¿No les aparece la presentación? No. Ah, ya. A mí sí. Gracias. Ok. Un voluntario, por favor, voy a llorar un poquito si nadie quiere participar. Pati, tú explícale a Tania. Bueno. ¡Eso! ¡Un aplauso para la valiente! Bueno, lo que yo entendí, amiga Tania, es que existen 3 necesidades educativas en el ámbito educativo, ¿no? Y están las comunes, que se podrían decir que las... Dame un segundo, Pati. Tania, cierra tu micrófono. Te escuchamos a ti y a tu hermanita. Gracias. Okay. Y están las necesidades educativas comunes, que son como las que el egresado en educación básica espera, ¿no? Como leer, escribir, saber los colores, contar números, etcétera. ¿Sí, no? Sí, sí, sí. Ah, ok. Luego están las necesidades educativas individuales, que depende del contexto donde te desarrolles. Más bien se basa como en una experiencia empírica, ¿no? Sí. Donde se involucran, pues dice, las diferentes capacidades, intereses, niveles, ritmos y estilos de aprendizaje, que mediatizan el proceso de aprendizaje, haciendo que sean únicos e irrepetibles en cada caso. Y están ya las necesidades educativas específicas, que son ya cuando se le diagnostica al alumno que pudiera tener TDA o TDAH o algún impedimento que tenga, ¿no? Ok, muchas gracias, Pati. Entonces, tenemos los 3. Las comunes, como bien nos dijo Pati, es lo que dicen los planes y programas que deben de saber todos nuestros alumnos. Las necesidades educativas individuales son las que tenemos que responder nosotros como docentes, como pedagogos. Tenemos que resolver y ayudar a nuestros alumnos a solventar, porque tienen que ver con su contexto, con su bagaje, con sus experiencias, con el estilo con el que ellos aprenden. Y por último, están las necesidades educativas específicas, que en las que ya requieren no solamente que los pongamos al tanto como a los de las educativas individuales, sino que requieren actividades especiales, recursos especiales, a lo mejor orientaciones especiales que podemos tomar de los especialistas. Entonces, hay un gran, no quiero decir lucha o una gran disputa entre cuál es la palabra a utilizar, si evaluación psicopedagógica o diagnóstico psicopedagógico. Yo me quedo con esta definición de Villarreal que habla sobre evaluación psicopedagógica, porque nos dice, la evaluación psicopedagógica es el proceso de recolección, análisis y valoración de la información relevante relativa a los distintos elementos que intervienen en el proceso de enseñanza y aprendizaje, para identificar las características del aula, las necesidades educativas individuales y las especiales que presentan en sus dimensiones del desarrollo humano o en el desempeño del currículo escolar por diversas causas, para fundamentar y diseñar el proyecto personalizado que garantice la accesibilidad, permanencia y promoción en la vida escolar y social. Entonces nos dice, bueno, las necesidades, Villarreal dice, las necesidades educativas comunes, eso ya nos dicen los planes y programas que debe de saber el niño, o el adolescente, o el adulto que estemos educando. Pero la evaluación psicopedagógica nos va a decir, a ver,
en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, en esta aula, nos faltan estas necesidades educativas individuales por solventar y estas necesidades educativas especiales por solventar para poder lograr justamente esas necesidades educativas comunes. Entonces, ¿qué es lo que nos dice Villarreal a final de cuentas? Para que estos niños o estos jóvenes puedan aprender lo que dicen los planes y programas, no todos lo vamos a hacer al mismo ritmo o con las mismas herramientas. Hay quienes van a necesitar ayuda extra por parte del docente. ¿Y eso cómo lo detectamos? Con un diagnóstico psicopedagógico. ¿Quién está más dormido? Efraín, ¿ya volviste? A ver, voy a dejar de compartir tantito en mi pantalla para ver. Siento que Laura es la más dormida. ¿Quién será el más dormido para que me ayude? No, profe, ¿en qué quiere que le ayuden? A ver, nada más a leer, por favor. Ay, Oh, mira, alguien va llegando. es que no veo nada. Y ¿No luego alcanzas a ver? A ver, alguien que sí alcance a ver, por favor. Yo, maestra, si quiero. Por favor, Edith. Deja, comparto otra vez mi pantalla. Ok, ¿me ayudas, por favor? Sí. Y empiezo, maestra. Por favor. La finalidad de la evaluación psicopedagógica consiste en orientar el proceso de toma de decisiones sobre el tipo de respuesta educativa que necesita el estudiante para favorecer su adecuado desarrollo personal, sin olvidar que se debe servir para orientar el proceso educativo en su conjunto, facilitando la tarea de los educadores que trabajan día a día en el aula. ¿Prosigo, maestra? Sí, por favor. Por lo tanto, la evaluación psicopedagógica cumple con una función preventiva, ya que no se circunscribe exclusivamente a propuestas de atención individual, sino que rige sus propuestas a asegurar una práctica educativa adecuada para el desarrollo de todos los estudiantes. Ok, muchas gracias, Edith. Entonces, si se fijan, es bien interesante este punto de vista de Villarreal, que nos dice, a ver, no solamente es para solucionar los problemas que hay en el aula, al contrario, lo que vamos a tratar de hacer con una evaluación o un diagnóstico psicopedagógico es que de forma preventiva ir detectando qué sucede con nuestros alumnos y antes de que realmente tengamos problemas en el aula o que ellos tengan problemas en el proceso de aprendizaje, atacar esos problemas y ejecutar, tomar decisiones para una clase que esté adecuada a sus necesidades. ¿Tienen alguna duda hasta ahí? Me preocupa Efraín, se me ha quedado dormido. No, no se quedó dormido. A lo mejor se le fue la internet, ¿no? No sé si esté mejor, tal vez sí. Ok, entonces vamos a terminar de hecho aquí para ahorita platicarles cuál va a ser la tarea. Nada más quiero que veamos unos puntitos. Nos dice que la evaluación psicopedagógica es necesaria para varias cosas. Primero que nada, determinar la presencia de necesidades educativas específicas en su carácter interactivo con las barreras para el aprendizaje y la participación. Tarea 1. Tarea 1, igual ahorita se los voy a poner en plataforma, pero si quieren apuntar de una vez, ¿qué son las barreras para el aprendizaje y la participación social? Pero eso sería para los alumnos. En general, ¿qué son las barreras para el aprendizaje y la participación social? De hecho, a lo mejor la... ¿Mande? ¿Qué iba a decir usted? De hecho, no, probablemente lo encuentren por sus siglas, VAP.
Ok, entonces nos dice, determinar la presencia de necesidades educativas específicas en su carácter interactivo con las barreras para el aprendizaje y la participación social. A muy grosso modo no voy a explicar mucho, porque pues es tarea, pero las barreras son aquello que nos impide a nosotros aprender o participar en las actividades de aprendizaje de nuestra escuela. Entonces, una de las cosas que debemos detectar es qué barreras tenemos nosotros para aprender o nuestros alumnos poder integrarse y participar socialmente. El diagnóstico, evaluación psicopedagógica nos sirve también para determinar el estado de funcionamiento del estudiante en las dimensiones del desarrollo humano. Y aquí viene la tarea número 2. Etapas del desarrollo humano. De hecho, esta es realmente la tarea fuerte que vamos a tener esta semana. ¿Por qué? Porque las etapas del desarrollo humano, ¿cuáles son y qué características tenemos en lo cognitivo, afectivo y social? No se preocupen, ahorita lo voy a subir en plataforma, las instrucciones específicas. Pero en cada una de esas etapas del desarrollo humano, ¿qué características comunes tenemos los seres humanos? Es decir, ¿cómo vamos a detectar que tenemos una necesidad educativa individual o específica con alguno de nuestros alumnos si no conocemos cuáles son los rasgos comunes o regulares que deberíamos de tener como seres humanos? Uno de los terceros puntos, o el tercer punto que tenemos en la evaluación o diagnóstico psicopedagógico es determinar el nivel del estudiante respecto a la competencia curricular, tanto con respecto a las necesidades como con relación con su potencialidad. Ok, si nosotros la competencia que hay que lograr es aprender a leer, pues tenemos que determinar qué nivel de logro tienen hasta cierto punto nuestros alumnos. Es decir, terminamos primero de primaria o vamos entrando a primero de primaria. Si la competencia que se debe de lograr es aprender a leer en primero, tenemos que determinar en qué nivel van ellos de esa competencia. Y por último, nos sirve para identificar los procesos, estrategias y ritmos de aprendizaje, así como el tipo de inteligencia que predomina para la toma de decisiones relativas a la escolarización, elaboración y aplicación de apoyo curricular. Para determinar qué recursos y apoyos específicos, determinar la orientación a los directivos, docentes y familia, y definir las acciones de remisión y contrarremisión que sean necesarias. ¿Qué quiere decir esto? Pues, ok, toda esta información que nosotros podamos recabar en un diagnóstico psicopedagógico nos va a ayudar para la toma de decisiones, para cómo vamos a ejecutar las clases, cómo vamos a interactuar con la familia, qué acciones requiere realizar la familia y también desde los directivos, qué acciones se tienen que llevar a cabo para poder garantizar que se logren los aprendizajes esperados. ¿Alguna duda hasta aquí? Yo creo que no. De hecho, está muy fácil el tema y está muy interesante. Y van a identificar algo que es muy, muy interesante, esta etapa de conocer el desarrollo humano. Este libro se los voy a... no sé si lo alcanzan a ver. Este se los voy a compartir en PDF. Es uno de esos libros, tengo, yo creo que como unos 10 años con ellos. De hecho, no sé si alcanzan a ver, manchado de café, manchado de lo que lo he usado. ¿Por qué? Porque este libro de Papalia viene cada una de las etapas del ser humano. A ver si me encuentro alguna de las etapas. Pues las dudas van a surgir cuando estemos en la práctica, maestra, ahorita no. Sí. Pero déjenme les platico. Por ejemplo, este que es de la primera infancia, vienen las etapas de la primera etapa
infancia. Y viene un capítulo donde dice, bueno, en la primera infancia el niño en lo afectivo debe de poder dominar esto, en lo cognitivo, en lo social. Y eso está bien interesante de aprender, porque, insisto, nosotros tomamos por hecho muchas cosas de qué sabe un niño, qué sabe un adolescente, qué debe de saber un adolescente como algo normal. Y a ver, vamos viendo. Realmente es algo que debe de conocer en esa etapa el niño. Por ejemplo, cuando ponen a un niño en preescolar a leer y a escribir. Ay, qué padre que salgan los niños de preescolar leyendo y escribiendo, pero sabemos que físicamente su manita todavía no está hecha, no está terminada de desarrollar, y que cuando les estamos exigiendo esa psicomotricidad fit, ellos sufren realmente porque sus huesos todavía y cartílagos no están terminados de desarrollar. Cosas así tan importantes no las sabemos, entonces por eso es importante saberlo. Me ha tocado en preescolares que les enseñan a multiplicar. Pues sí, mecánicamente los niños aprenden a multiplicar, pero si vemos las etapas de desarrollo, aprendemos que esas funciones matemáticas todavía no las tienen desarrolladas los niños. Entonces no están comprendiendo. Sí lo saben hacer porque los enseñan mecánicamente, pero ellos cognitivamente no están comprendiendo qué está sucediendo. Entonces se los juro que es así como oro molido conocer. Obviamente hay casos extraordinarios de niños que tienen habilidades cognitivas muy altas y pues sí lo pueden comprender, pero no es lo común en un niño. Entonces, tenemos esas dos tareas, tenemos lo de JClick, y para que no se asusten, voy a tratar el día de hoy de subirles el video tutorial de la siguiente herramienta digital que vamos a ver, que se llama Scratch. Lo voy a hacer como la semana pasada. Si se acuerdan, lo de JClick lo puse desde la semana pasada como tarea para esta semana. Y lo de Scratch lo voy a hacer igual. Voy a hacer el video tutorial ahorita y va a quedar para tarea de la próxima semana. ¿Les parece? Les voy a compartir mi pantalla porque Scratch es una de las cosas más divertidas que van a encontrar. Si JClick les gustó, a quienes les gustó JClick, les va a gustar todavía más Scratch. Déjenles comparto mi pantalla. Para platicarles un poquito de qué es. Scratch vamos a aprender a programar muy fácilmente, muy básicamente. Scratch lo vamos a poder, ¿alcanzan a ver mi pantalla? Sí. Scratch tiene dos funcionalidades. Una es que podemos trabajar en línea utilizando conexión a internet o descargarlo y ya no vamos a necesitar internet. Por eso me tranquiliza un poco porque yo sé que muchos de ustedes están batallando con la conectividad. Pues pueden bajarlo, son como 5 megas también y se acabó el problema. Y para aquellos que no tienen Windows o que tienen Chromebook o Mac, lo pueden trabajar en línea y no hay problema. Les voy a mandar el video tutorial. De hecho, ya lo tengo. Uy, ¿dónde quedó? Ya lo tengo grabado. Aquí tengo los videitos de video tutorial de Scratch. Ya nada más ahorita lo que voy a hacer es editarlo y subirlo a YouTube. Ya lo tengo listo. Pero está muy, muy padre. ¿Por qué? Porque hacemos con simples bloques de Lego. No sé si alcanzan a ver aquí a la izquierda que tengo bloques de Lego. Son bloquecitos como de Lego. Vamos programando actividades, es decir, lo que queremos que haga este personaje que tengo aquí a la derecha, lo vamos programando o armando Legos con instrucciones. Por ejemplo, dice, al presionar Start, que es esta banderita, ¿qué va a suceder? Pues quiero que el gato se mueva 20 pasos. Entonces le doy clic en play y el gato se mueve 20 pasos. Quiero que el gato cuando presione la tecla espacio diga hola. A ver. Ok, voy a presionar espacio y el gato dice hola. Entonces lo que nos permite Scratch, voy a cerrar la pantalla.
Lo que nos permite Scratch es animar historias a través del pensamiento computacional, es decir, armando Legos nos vamos a poder crear pequeñas animaciones y esa va a ser la asignación para la próxima semana, que me creen una historia, ahí les voy a poner las características, que haya 3 personajes mínimo, 2 escenarios y que haya interacciones. Pero está muy, muy padre, está muy fácil de usar, nada más es arrastrar los cubos de Lego. Mande, Laura. Esa aplicación no la utilizamos ya con usted porque se me hacen muy conocidas. Yo creo, bueno, no sé, pero ya la he utilizado. La usamos para hacer la calculadora, que nos dieron el curso para hacer una calculadora en el teléfono. Ajá. Eso es más fácil para hacer un cuento, pero para hacer la calculadora era más difícil, más tedioso. Sí, este es muy, muy, muy fácil. O sea, vamos a hacer, ustedes van a decidir si hacen un cuento, si hacen una historia. De hecho, tengo niños, este taller se lo he dado a niños de primaria y en 1 hora me hacen historias completas. ¿Y se descarga como video, maestra, eso? Sí. Cuando lo bajas. Ajá. Como una animación en Java. Igual lo puedes guardar en el programa y lo puedes tener ahí siempre. Por ejemplo, tú que tienes Mac no vas a poder descargarlo, pero cada vez que entres puedes hacerlo. Entonces, pero déjenles cuento, esto está bien interesante. Niños de primero primaria en 1 hora me crean historias completas. Adultos hemos trabajado 1 semana completa y apenas así hacen la historia. Está bien interesante porque es bien intuitivo, es muy creativo, pero los niños tienen esa creatividad, lo utilizan más fácil. Ustedes están muy jovencitos. Vamos a ver qué tanto se les facilita o qué tanto se les complica utilizar el Scratch. Yo digo que en 1 hora también me van a crear historias, pero no sé. Va a estar en media semana. En media semana, ni en una ni en otra, Efraín. Sí, porque pues, los niños aprenden en un día y los adultos en 1 semana. Nosotros Fíjense que jóvenes creo en que media tiene semana. que ver con los niños. Tienen las historias, si se fijan, siempre los niños te pueden contar historias. Pídele a un niño que te cuente una historia e inmediatamente te la cuentan. Y como adultos la pensamos mucho de, ¿y qué tiene que hacer el monito? ¿Y qué va a hacer esto? O sea, lo pensamos mucho, mucho. Y los niños están muy todavía en contacto con su creatividad, con no tenerle miedo al ridículo, a no tenerle miedo a lo socialmente aceptado, ¿no? Entonces, va a estar muy interesante sus historias. ¿Alguna duda, chicos? No. Voy a subir el video, voy a subir la presentación, voy a subir el otro video y las 2 tareas que me tienen que entregar. La de qué son las BAT y las etapas del desarrollo. La de etapas del desarrollo puede ser individual o en equipo, hasta de 4 personas, porque sí es mucho trabajo. Pero se la vamos a mandar por digital, ¿no? Ajá, en plataforma. Entonces ustedes deciden si lo quieren hacer individual o si lo quieren hacer en equipo. Efraín, ¿volviste? ¿Qué sucedió? Te nos perdiste un rato. Se fue a desayunar. No es cierto. Pues no, te pedí mucho algo. Jackie, ¿todo bien? No te hemos escuchado. Sí, maestra, nada más que como entré tarde no sabía ni qué hacer. Okay. Está dormida. Todos tenemos cara de dormidos, así que no pasa nada. ¿Alguien más que no hayamos saludado? ¿Alguien que no haya hablado? Creo que todos estamos en orden.
Davis, cuídense mucho. Yo creo que sí vamos a estarnos viendo una vez a la semana en una clase así corta de 1 hora, 1 hora 20. Y porque ya se les está olvidando hasta cómo leer, se me están haciendo tímidos, entonces no quiero que eso pase. Y aparte los extraño mucho. Mis habilidades de expresar ya se fueron. Ok, entonces, cuídense mucho, niños. ¿Alguna duda antes de que cierre la sesión? No. ¿Alguien tiene inconvenientes porque llegaron algunos tarde? La sesión se grabó, chicos. ¿Alguien tiene inconveniente en que la suba a YouTube? No. 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 Ok. Un abrazo, un beso para todos. Cuídense mucho. Estamos en contacto por WhatsApp. Igual, maestra. Igualmente, maestra. Bye. Bye.